Banda, bienvenidos a su podcast favorito, El Púlpito Podcast, con mi carnal Jerry Velázquez y su servidor, El Marto. Bendiciones. Sepulcros blanqueados, su justicia es un teatro. Quieren dar miedo, pero el miedo ya no manda. Rompo cadenas, quemo sus dogmas. Banda, un episodio más. Un episodio más. Tuvimos una buena charla hace rato tras bambalinas. La vamos a romper, Jerry Velázquez. Ya la estamos rompiendo, Ya la papi. estamos rompiendo. Y se le estamos rompiendo al diablo también. Toda. Pues ese es el punto. Ese es el punto. El tema el día de hoy. El tema de hoy es... me voy de la iglesia. Me largo de la iglesia, tiro la Barbie y me voy. Conozco a varios, Jerry Velázquez. Sí, es un tema muy triste a la vez. Triste. Pero voy a decir algo quizá controversial, pero a veces necesario. Sí. O sea, vamos a platicar esas niñerías que a veces, niñerías e inmadureces que hacen que, como decía, tiren la Barbie y me largo. Ajá. Pero hay veces que hay que salir corriendo. A veces hay que salir corriendo. Pero también dice la escritura que crecemos también con la cizaña. Bueno, eso sí. Hay cizaña que crece junto con al nosotros. trigo. Y es normal. No hay iglesia en la que no haya cizaña. ¿Coincides conmigo? Sí, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia. Yo creo que sí hay iglesias que... ¿Sin cizaña? No. Porque Yo creo que... perfectas, pues no. Ninguno de nosotros somos perfectos. No, pero sí creo que haya quien tenga una fachada. Ok, que son. Sí. O sea, que todos son... Ok, sí, hay Así de que esas creo también. que sí es. Eso es a lo que me refiero. Oye, ¿cuáles son las principales causas por las cuales se largan de la iglesia? Yo creo que sí es mucho, se lo achacaría mucho a inmadurez. Sí. Es por inmadurez que no aguantan a veces una exhortación Sí. y que les dolió, o verdades que duelen, que dicen, al rato vamos a hablar de a veces razones válidas, o sea, porque también tú mismo nos has contado de tu testimonio cuando te saliste de la iglesia en donde estabas. Oh, sí. Yo lo he contado también, de repente, etcétera. O sea, sí es un hecho que Dios te va moviendo, Sí. y todo, pero hablando de las veces que equivocadamente se largan, Sí, pues es una gran inmadurez, ¿no? yo creo que la primera es... Bueno, es que la inmadurez se contagia a veces con malos tratos. O sea, la inmadurez, bueno, la sí, inmadurez es como el centro que influye en muchos factores. Uno de esos factores a veces es el maltrato del pastor. Pero Que esa pero sí a la otros- vería como una razón válida para alargar. Sí, pero que para otros, bueno, no sé si sea, pero por ejemplo, el maltrato, el trato de algunos pastores no es malo, pero la gente lo entiende mal, o sea, Eso también. es un Es relajo. como, no me saludó. No, pues ahí no te maltrató. O sea, bueno, es que está cañón, complicado está ese tema. complicado como poder separar bien, Sí, deshebrar. pero podemos hablarlo más general, A ver. ¿no? Por ejemplo, la inmadurez creo que es un punto muy, muy común en la gente, que la misma inmadurez, por ejemplo, en el podcast anterior hablamos de la falta de paternidad. Ajá. Entonces, la falta de inmadurez muchas veces viene porque no eres un hombre maduro o una mujer madura, un matrimonio maduro, y eso es a causa de una necesidad. Ahora, un matrimonio inmaduro, por ejemplo, que se va de la iglesia, y muchas veces yo lo he dicho, es gente que no ora. Ok. Porque a veces el trato, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, yo iba a una iglesia, hace muchos años, digo, tampoco he estado brincando de muchas iglesias, pero tuve iglesias cuando yo era hijo de familia. Ujú. Después una iglesia cuando ya fui un adulto. Entonces, el pastor me dijo, ya no vas a tocar tú, va a tocar otra persona. Y yo, sí, pero ¿por qué? No, pues ya no, va a tocar él. Entonces eso moldeó mucho mi carácter porque yo permanecí ahí. Ok. A pesar de una injusticia, yo permanecí ahí, por ejemplo. Entonces, si yo hubiera... Pero crees que, pero- pero no era una razón válida para que te fueras, ¿estás de acuerdo? ¿O No, crees que pero ayudó mucho, por ejemplo, que mis papás eran gente madura para decir, no, ¿por qué banquearon a mi hijo?
¿Me explico? Ajá. O sea, la madurez en una familia va a provocar que no huyas en el primer detalle. Pero Muchas de esas cosas son pruebas para nuestra fidelidad. ahí te va. Tú mismo dijiste que te quitaron por injustamente. Sí. No ¿crees que hubiera sido una razón válida si te hubiera sido? Porque te quitaron injustamente. Entiendo que por la madurez de tu familia no te fuiste, Sí, no nos fuimos. pero ¿es una razón válida Yo digo irse que no. de una iglesia cuando te cometen una injusticia? Yo digo que no. Ok. O sea, por eso te digo, todo depende de cómo estás formado. O sea, te vas, por ejemplo, en el tema de la iglesia donde nosotros pastoreamos. La mayoría de gente que se ha ido, porque en todas las iglesias se va la gente, y bueno, viendo el patrón, es la falta de paternidad. Cuando tú le dices, ven acá. Oye, vamos a hacer esto. Si no están Está pasando esto en tu vida, sí, porque como pastor sí, no sí, soy el de, ¿qué onda, Jerry? Sino, Ajá. a ver, ven, hijo, vamos a hablar. ¿Qué Oye, onda? esto. Entonces la gente, se ofende. Es que ya el pastor no nos visita como cuando teníamos 2 días en la iglesia. La gente se no. va, pues no, la gente tiene que crecer. Pero te das cuenta, falta de paternidad, falta de instrucción, falta de valor, falta de coraje, falta de esfuerzo. Así, amigo, por eso pienso que tiene que ver la madurez, Sí, yo también. porque suceden cosas. Otro, es que no me cae bien el otro, entonces si como no me haces caso a mí, yo me voy. Inmadurez, falta de paternidad. Ok, pero entonces está muy delgada la línea cuando es una injusticia o que te lastimaron y es válido largarse y cuando tienes que aguantar. Eso es lo que quiero lograr Por eso deshebrar. yo dije al principio, una persona que se va de una iglesia es porque no está orando. Porque A ver, en oración... En la oración Dios te va a decir, sujétate, Ok, porque Dios sabe, por ejemplo, mucha gente que se ha ido de nuestra iglesia, Dios sabe que si permanece la gente va a crecer, ujú, va a madurar, ujú. pero es gente que no ora. El Espíritu Santo nunca te va a decir, cuando estás en una iglesia santa, porque yo puedo decir eso de nuestra iglesia, y digo santa en el aspecto de que Dios nos ha santificado Sí. y que también no le andamos jugando a que el pastor sí, que allá, Sí, o que la pastora, o que el pecado de ahí, no. Somos una familia muy normal, pero sí cuidamos nuestra vida. Bueno, la gente se va, ¿por qué? Porque no ora. Si orara, Dios le diría, ahí quédate. ¿Me explico? Y incluso cuando es tiempo de irse, Dios te dice, Dios te dice, muévete. y te vas bien, no te vas como las chachas. Sí, Agradeces y todo. Yo creo que es válido irse cuando espiritualmente ya no estás creciendo. Uno va a la iglesia a alimentarse de la palabra de Dios y hay veces que ya son, yo lo diría como tiburones en una pecera. Y quieras que no, como pastores tenemos que ir a alimentar, es como un salón de clases. Tienes que ir de acorde al nivel de tu salón. sí. Entonces, yo sí he visto a veces que, pues, ¿sabes qué? Ya le quedó chica la iglesia, ya le quedó corta O sea, como la que iglesia. ya no están Ya no está dándote- creciendo, ajá, Ok. ya se estancan. Y yo estoy consciente que eso puede pasar En en algún todos momento. en algún momento. Y es tiempo o una de dos, o esa gente ya te ayuda a disipular a ellos y se convierten en parte del liderazgo, o sabes que ya llegaron, ya Sí, ya topó ahí. necesitan ir ajá. Ajá. Eso por un lado, creo que es una de las razones válidas para irse. Otra, cuando lo que te están dando, pues no es sana doctrina y te Claro, están no. enseñando pura cochinada y te están manipulando, te Claro. están maltratando. Porque una cosa es sufrir una injusticia, porque Humana. los pastores son humanos y fallan, Sí, humana. o una situación, siempre va a haber hermanitos que se vieron feo, que se trataron feo, una diferencia de opinión en algún ministerio, Sí, sí, eso sí. siempre va a ocurrir. Y otra es que el pastor sí te esté maltratando, te esté usando, te esté manipulando, y ahí Sí. sí, pues te tienes que abrir, ¿no? Sí, y en lugar de religión, parecería una secta. Exactamente. Fíjate que una de las cosas que ahorita estás diciendo, también un termómetro puede ser el tema de la violencia dentro de una iglesia. A ver,
Esa palabra me gustó, termómetros. Una es la enseñanza. Sí, yo creo que la primera es que lo que escuchas Te está no sea nutriendo. Jesús. Bueno, no, sí. Sí, sí, no, sí. Bueno, no te esté nutriendo, pero es que también esa es una línea muy delgada, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, dices, no me nutra, bueno, pero también el concepto de una persona va a decir, es que yo necesito más. Así me pasó con una persona. Decía una persona, no, pastor, yo quiero algo más poderoso que lo que nos estás enseñando. Estoy escuchando en videos de tal persona y le dije, no lo escuches porque eso está muy elevado. O sea, es otro rollo. Entonces la persona, pues lo que le dije, valió lo mismo no haberlo escuchado. Lo tiró. Chale. Lo que hizo fue que empezó a meterse en temas espirituales, guerra espiritual, Y Y ni ella- siquiera tenía la madurez. y ella para no eso. tenía la madurez, pero ella sentía que quería más, que podía con más. Ujú. ¿Qué pasó? Que hubo una manifestación en su casa y se le movieron todas las cosas Y ya no supo ni. y se espantó y se alejó de Cristo. Imagina. Por eso te digo, también es una línea muy delgada, creer que lo que te dan no es suficiente. Exactamente. Por eso yo digo, Entonces, primer termómetro, más bien pongámoslo como sana doctrina. sí, ¿qué es la sana doctrina? Bueno, que no esté Jesús en el centro, que no te prediquen a Jesús, no te prediquen salvación, ¿no? Eso sería la insana doctrina. Sí, o sea, que no te prediquen eso. Ajá. Sí, cosas antibíblicas. Antibíblicas, que metan, bueno, ya nos meteríamos en más temas. Ok. Nada Primer más. termómetro, sana doctrina, que sean bíblicos, Jesús es el centro. Segundo termómetro era el que ibas a decir. Violencia, por ejemplo. Eso me sacó muy de onda que usas la palabra violencia. ¿A qué Sí. te refieres? Por ejemplo, yo recuerdo en alguna iglesia que estuvimos, yo empecé a ver malas actitudes en contra de mi esposa. Ah, ya, no, pues no lo vas a permitir, vato. ¿Me explico? Entonces, ok, yo entiendo que hay temas, pero por ejemplo, el mismo pastor permitía que la gente se pasara de lanza con la pastora. Ah, Cuando ok. ves esa violencia ajena es porque no va a haber protección del otro lado de la gente. Pues sí. Entonces, eso es violencia. Entonces, al ver yo darme cuenta de eso por mucho tiempo, después, ya que Dios nos había dicho, ya, muévanse, Dios me dejó ver muchas malas actitudes, así de, ay, sí, que no sé qué. Y cuando se desvolteaba mi esposa, le decía, ay. Cosas así, Entonces yo empecé a ver y dije, no, esto yo no lo permito. Ok. Eso puede ser, por ejemplo, la violencia, hay otros maltratos, por ejemplo, insultos. Que el niño, los adolescentes ya salieron embarazados, por ejemplo. Que los pasen al frente y los exhiban y empiecen. Eso se me hace una violencia. Ok. Se me hace agresivo o sea, ¿qué somos? ¿La luz del mundo? ¿Qué onda? Ok. Sí, una cosa es cuando la enseñanza te confronta, Claro. se enseña la palabra y te exhorta, y otra cosa cuando públicamente exhibes. Te avergüenzan, porque eso hace la Te secta. avergüenzan, eso, que te avergüenzan. Sí, porque dije la luz del mundo porque hay una secta que se llama la luz Sí, del sí, mundo, sí. porque sí somos la luz del mundo. Sí, no, O sea, obviamente nos referíamos a la secta. a la secta. Que este vato que abusaba. Está en la cárcel y siguen existiendo sus iglesias, vato. Sí, no, y lo peor es que ahorita, bueno, ya no digo, solamente esto voy a decir. Muchos de los jueces que quedaron son de la secta de la luz del mundo. No. Así que- digas, vato. Sí, eso sí. es otro tema. Otro tema, pero eso está documentado, está firmado. Chiale. Yo creí que nada más había uno. No, amigo, hay como... En todos los estados hay jueces. Uno que sí supe que No, hay estaba como 20 jueces, de la luz. 17, No, pases de lanza. pero bueno, ese es otro tema. Ese Pero es otro. en ese tema de la Entonces, violencia... segundo termómetro. Bueno, estamos hablando de la violencia. Pues yo digo que la violencia, si ves algo, sí tienes por qué irte de ese lugar. O sea, no permitas que violenten a tu familia. Creo que eso es algo válido. Eso es algo muy válido. Ahí no tienes que decirle Dios. Muéstrame. Muéstrame, ¿Qué no. más quieres, vato? Ok, ahí te va otra que yo considero otro termómetro válido. Toda iglesia tiene su visión y su misión y todo el rollo. Y yo creo que es
es lo hermoso de la iglesia, que hay muchas con visiones distintas para alcanzar a muchos. distinta gente, a ayudar a unas se enfocan más en la familia, otras se enfocan más en, por ejemplo, la mía en adicciones y labor social con los chicos la en la gente. calle, otras se enfocan más X, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que sí es importante estar en una iglesia donde sí te identifiques con la visión, abraces esa visión, te pongas la camiseta, porque si no, no vas a poder hacer lo que la Biblia dice de echar raíces Sí. en tu iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo para una persona o una familia recién conversa, esa búsqueda de iglesia Sí. es importante de haber en que no solo que yo me sienta bonito, o que me sienta amado, Sí. o que no haya, o que la enseñanza esté buena, etcétera, sino que yo verdaderamente comparta la visión, me guste, me pueda poner la camiseta para involucrarme en ella, entendiendo que no vamos a estar toda la vida nada más, llegué a una Sí. iglesia y voy a estar calentando la banca, Ujú. pero vas a ser un calientabancas toda la vida si no te identificas con la visión de esa iglesia, ¿no? Sí, y eso es importante que cuando llegas a una iglesia Preguntes. sepas, te enteres, ¿no? Ujú. O sea, porque hay muchos tipos de iglesia. Vas a encontrar la iglesia fresa, con Sí. todo respeto, vas Sí, a sí, encontrar sí. la iglesia en alguna colonia, vas a encontrar la iglesia rapera, Sí. vas a encontrar la iglesia más No, conservadora. varían los lenguajes en los que te predican la palabra. Sí. Entonces yo, por ejemplo, sé hablar bien, sé hablar sin el chale, sin el vato, sin no sé qué, pero yo no le podría predicar a mi iglesia así. Sí, claro. Me sé comportar cuando voy a otras iglesias y modero un poco más mi lenguaje y todo, pero hay gente, o sea, pues sí, cada quien se identifica Con más al- con con ciertas algún- formas ujú. de hablar, con ciertos ejemplos. Como dices, suena feo decirlo, pero sí cada uno de nosotros encajamos mejor en ciertos sectores Círculos. sociales y qué chido que haya iglesias para todo. Sí, ese es lo bonito de la escritura, de la palabra, de que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Exactamente. Otra de las cosas que yo creo, amigo, es que de los termómetros, el pecado. O sea, obviamente estoy hablando de que todos pecamos, Sí, pero sí, sí, pero hay circunstancias en donde tú vas a ver no errores de la gente, porque hay una cosa son errores y otras pecados. Entonces, por ejemplo, hay lugares en donde tú te vas a dar cuenta que hay pecados que se tapan. Por ejemplo, si tú en una iglesia estás viendo que hay adulterios, hay fornicación, y, Sí, que no hagas nada al y que respecto. no haya orden y que no haya, Y digo, no se porque, confronte el tema, no a la, o sea, bueno, a la persona en y corto, que pero sea normal sí, sí, hacer sí, sí, eso, sí. es una iglesia en donde tú, Sí, donde ya el pecado se hizo, no pasa nada. ajá, y eso yo creo que también es parte del termómetro, en donde tú puedes decir, oye, está sucediendo esto, lo que yo tengo que hacer es orar a Dios Ujú. y patitas, Ábranse. porque una manzana Fíjate. sana no va a sanar a las demás manzanas. Pero una podrida sí te pudre la Y una canasta. podrida te pudre Fíjate todo. que últimamente, y lo digo con mucha vergüenza, pero lo que acabas de decir me dio mucha paz. Es más, ni voy a decir qué pecado, pero empezó a haber un pecado en particular en muchos, en la familia, en la fe de la iglesia. Entonces, a pesar de que individualmente lo abordaba con cada uno y le aconsejaba y la neta es que ya, oye, ya. Sí, es un patrón. Ya son varios, ajá. Ujú. Y hay de dos sopas. O como dices, te haces menso, callas porque qué oso. O no, vato. Llevo 3 o 4 domingos más miércoles en el tema. Esto no se hace, esto está mal, Sí. estas son las consecuencias, Sí, no sí. te conviene, se destruye todo, porque no podemos ser permisivos al pecado. pecado. Sí, y hablamos, no estamos diciendo que somos santos, estamos diciendo sí. que hay pecados que no pueden estar dentro de la iglesia de Cristo, ¿no? Ujú. O sea, No, pecados, que como dices, por ejemplo, está ese pecado que les he estado enseñando y no se hace y arrepiéntanse y vamos y no lo hagan y Pero lo que dijiste es muy cierto. Es que eso estuvo bien perrón. Una persona sana no te va a sanar a los demás, pero una podrida sí te va a podrir a los demás. Sí quiero que sepa la iglesia
que si tengo que retirar una manzana podrida, la voy a retirar. Claro, es sano, es sabio, Ujú. es saludable, pero... Pero ese es otro de los termómetros. es otro de los pues. termómetros. Creo que también otro, por ejemplo, ahorita se ha estado metiendo todo lo que es el New Age, que es lo de la nueva era, Sí, sí, sí. que te digo que hay mucha gente que está revolviendo cosas. Sí, manche. Hay muchas o hay algunas iglesias que están revolviendo creencias y la escritura Peligrosísimo. es Clara. clara y es tajante. Entonces, yo creo que también si en algún lugar ves temas de Feng Shui, porque creo que puede haber iglesias que tengan sus No cristales Puede en las puertas, ser, vato. que tengan los símbolos o tengan temas de, no sé, de la nueva era, de que la pastora o el pastor te recomienden que practiques esa onda del Reiki, que se confunde mucho con la imposición de manos. Qué Está locura, muy satánico, vato, amigo, no pero manches. hay iglesias Mezclando ya. mezclando todo para que tengan resultados. Pero ya o sea, ya convierten en sectas también, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí, se convierten en sectas. Pues sí. Pero la gente tiene que tener mucho cuidado. Ahorita en mis redes he estado poniendo, por ejemplo, hablé del narcisismo. Ujú. Y hay mucha gente que no sabe qué es el narcisismo. Hablamos apenas ayer pusimos lo del matrimonio, la unión libre contra matrimonio. Y se hace una revolución porque la gente, aún cristiana, dice que no está mal. Defienden mucho la unión. Entonces yo creo que coco. esas cosas son importantes, como dijiste. Como pastor tengo que decir, esto no se hace. No está bien. Porque exacto. yo he dicho, ok, tú organizas una marcha, qué bueno, tú organizas congresos, qué bueno, tú organizas, pero ¿cuándo le enseñas a la gente lo que no es correcto? Exactamente. Si como papá solo le digo a mis hijas, haz esto, haz, y no le enseño lo que es incorrecto, Pues, ¿cómo? cuando caigan va a decir, papá, nunca me enseñaste. dijiste. Y la Exactamente. responsabilidad de los líderes del pastorado es enseñarle a la gente lo que es malo. Las velas, hay sectas, hay religiones, hay cosas que tienen que ver con las velas. Y las meten. Cuarzos, meten cuarzos, o sea, esas son cosas que tenemos que tener mucho cuidado. No manches. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que Y estar otras atentos. más peligrosas que todavía se disfrazan más, el judaísmo. Los Y judaizantes. Los judaizantes, entonces Sí, empiezan ya. Una cosa es, porque yo he visto muchos que se han ido por ese lado y los perdimos, vato. Sí, Los muy perdimos, triste. empezaron a ponerse los pastores el kipá y todas las celebraciones judías. Sí. Y tú así de vato. complican su no eres- vida. No eres judío, vato. O sea, Sí, no, somos y adoptados. Y eso y ahí como que se disfraza más. Se justifican disfraza más, se justifica más. Por eso algunos podcasts que hemos hecho sí se tiene que ver con aclarar esos temas. En lugar de regresar los judaizantes, somos hijos adoptados y valemos lo mismo. Exactamente. ¿Para qué? O sea, ¿para qué se la complican extra? Pues sí, vato? se van a poner a hacer las leyes. Con 10 mandamientos no puedes. Ahora Y tenían más de no sé cuántos. Sí, Creo que más de Más de- 600 sí, o más de más de mandamientos. 400. Y luego no falta la hermanita que quiere agregar más de la gorra no se puede, el negro no se puede. No, pues ya valió que Ok. Me gustó que sin querer nos fuimos por el lado de Ajá. termómetros. Sí. Entonces, ¿cómo le podríamos llamar a este del que estamos hablando? ¿Cómo podría ser? Pues sigue estando dentro de sana doctrina. Como vigilar, ¿no? Vigilar lo que... Porque es como estar atentos. Ya sé cómo. Que no solo enseñen lo que está bien, que sean claros en lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Porque si no caemos en lo que muchas iglesias han caído, que son muy motivacionales. Solo lo bonito y te Solo lo empujan y te bueno. empujan y te empujan. Y sí usan Biblia, sí Dios los usa, sí, Ujú. sí. Pero como dices, un día caen y nadie les dijo que eso no se se podía. hacía o que las consecuencias estaban bien canijas. Sí. Y tienen miedo a hablar del pecado. Sí, también la gente, yo digo, amigo, que la gente tiene que saber que no le pertenecen al pastor. Exactamente. O sea, yo le he dicho a la gente, y se lo digo, y se lo oro a Dios, Dios es tu gente, son tus almas. Ujú. Yo solamente soy el responsable de darles alimento, de cuidarlo, que es lo que hace el pastor.
Yo siempre les digo, mira, son como los hijos, son prestados. Sí. Mientras estén conmigo, haré el mejor trabajo que se puedan. pueda. Llego hasta donde tú me dejes, porque no precisamente, No porque puedes rebasar. no me perteneces, vato. O sea, tú me estás dando el privilegio inmerecido de servirte. de partorearte y de servirte. Sí, Exactamente. Entonces, ¿qué ¿cómo ves? ¿Qué puntos clave puedes ver cuando un pastor ya se está enseñoreando? Usa la Biblia esa palabra, enseñoreando de las ovejas. Es que yo digo que es eso muy, muy, muy delicado. O es muy delicado. Porque la manipulación. la manipulación es muy astuta. No te das cuenta. Por ejemplo, yo conozco gente, pastores, que han manipulado y se han enseñoreado de la iglesia como si fuera los dueños, amos y señores. Sí, sí. Por ejemplo, hay gente que los hijos no sirven porque son la familia pastoral. Y tienen gente atendiendo a los hijos y a los pastores como si ellos fueran los patrones. Ajá. Uy, pero eso es mega común, vato. Sí, ahora yo no estoy diciendo que no les sirvas a los pastores, sí. Que no les apoyes, que no les... el tema del agua, el tema de la atención como equipo y como staff. Pero como equipo de trabajo que sabes que él ocupa esto, él también Exacto. ocupa otra cosa. Otros servidores ocupan otras cosas. Pequeña gran diferencia. Exactamente. Pero cuando son siempre digo una frase en el tema de los hijos. Si tu hijo es el rey, cuídate que tú no seas el esclavo o el sirviente. Si tu hijo es el rey, cuídate que no seas el esclavo o el sirviente. Lo mismo en la iglesia. Okay. Si tú eres el siervo, fíjate de que el rey no sea el pastor, solo hay un rey. Estamos para servir, no para ser servidos. Exacto. Que nunca se nos olvide. Sí. Y yo, por ejemplo, cargo las cosas del audio. También. Una cosa es que a veces no te dejan y te ayudan. Y llegan los muchachos y me dicen, pastor, yo te ayudo. Sí. Gracias, estás entendiendo mi trabajo, pero yo no soy. El sábado nosotros estuvimos organizando todas las cosas que tenemos guardadas. Uh-huh. Entonces no llegaba la gente, pues yo me puse a mover cosas. Claro. Estaba yo bien cansado a la mitad y de repente llegó toda la banda. Y ya no me dejaron hacer casi nada. Pastor, barrieron, quitaron, limpiaron, pusieron, forraron, pum, y acomodamos. Pero te das cuenta. Cuando el líder se ensucia las manitas, sí. Vato, como debe ser. Nos ensuciamos las manitas. Ajá. Entonces, por eso digo, otro termómetro. La manipulación es muy sabia. Porque puedes hacer los pastores muy fresas y ay, mi amor, ayúdame, mi amor. O sea, la manipulación es muy delicada porque no se nota. Por eso es manipulación. Pues sí, se disfraza de bondad, se disfraza de... No sé, pero yo he visto tanta gente, tantos pastores con esas actitudes que yo en mi vida... yo digo, ¿sabes qué? Ahí déjalo. Ya, gracias, de lejitos tú y yo. Porque hay gente que quiere ser nuestros amigos, pero no puedo ni quiero. Porque te das cuenta cómo tratan a su gente. Y dices, no quiero nada contigo. ¿No? Ahora, mucha gente se va de la iglesia, amigo, no porque hayan encontrado una iglesia mejor, sino porque les quedó grande la iglesia donde estaban. ¡Oh, vato! No te pases de lanza. Repítelo, por favor, así con dolo, con saña, con nada, ¿no es cierto? No me acuerdo. Mucha gente se va de la iglesia no porque hayan encontrado una iglesia mejor, sino porque la iglesia les quedó grande. ¡Oh! No, vato. Tengo que hacer una rola al respecto, vato. Y fíjate, quizá porque recientemente se fue alguien que se le dio todo, se le amó, se le instruyó, se le ayudó en especie, económicamente, se lloró con ella. Se llamaba... No manches, todo. La iglesia le quedó grande, vato. Sí, amigo. Y yo platicaba porque todos bien lastimados de, vato, ¿qué más podríamos haber hecho? O sea, y ellos decían, no manches, si no tuvo cabida aquí, ¿en cuál va a caber? O sea, es que es eso, vato. Y la gente va a buscar una iglesia donde no les diga nada.
Sí, también. Por O eso es el donde- punto. donde Aquí, les digan lo que quieren no, amigo, escuchar. nosotros nos ha tocado igual y no lo hablamos como catarsis, como dice la gente. Lo hablamos como experiencia porque hemos tratado gente. Hay personas que hemos estado con ellos, les hemos atendido, han estado en nuestra casa, han ocupado nuestros recursos, se los hemos compartido. Dios ha puesto en nuestro corazón palabra. Hemos estado en funerales, hemos estado en tanto con ellos y luego se van. Así como, no pasó nada. Ahora, no se van, como te dije, no se van porque encontraron un pastor que les dé lo mismo. Se van porque encontraron un pastor que no les dice nada. No te pases de... Y no estoy enojado, así soy. Así soy. ¿Cómo ven? Oye, esa es muy cierta, vato. Ahora, hice el más tiempo posible para llegar a la siguiente. Otro termómetro. Au. El camarón. Es muy claro y bueno, dices que es manipulación, pero y que a veces no se nota, pero yo digo que se nota a kilómetros de distancia cuando al pastor nada más anda sobre el camarón. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y andar ahí. Estás hablando de... La neta se nota y todo gira en torno al varo y Belleza. los eventos giran en torno al varo y como se ora gira en torno al varo y como se recogen las ofrendas, o sea, todo gira en torno al varo. Pero es como dicen, ¿no? Pactar y sembrar y pero mal, ¿sí me explico? Sí, pero es como dicen, ¿no? Se ve el hambre. Se O sea, ve, no se ve el proyecto, se ve el hambre. Se ve el deseo por... Sí, tengo se dinero, ve, sí, que entre sí, sí. recursos. No sé se eso, ¿no? ve. Sí, sí, sí. Y en su descaro por disfrazarlo tanto, se exhiben. Sí. En su descaro en su afán más bien por cristianizarlo o no sé cómo llamarlo, se descaran, ¿no? Todo, o sea, Sí. Sí, es que hay muchas cosas en ese tema, y ese tema es muy delicado, muy. pero, por ejemplo, yo no tengo, bueno, a ver, ¿cómo le digo? Yo entiendo cuando una persona viene de un círculo social alto, Ajá. pero te das cuenta que mucha gente ha ocupado la iglesia para escalar esos niveles. Eso, así. Entonces tú te das cuenta de la intención. Porque yo he dicho a la iglesia, el día que yo me compre mi carro que tanto sueño, yo lo voy a presumir, Ajá. pero a mis amigos de la iglesia, no a todo mundo. Sí. Pero hay gente que sí exhibe su nivel de vida porque nunca tuvo Ajá. y porque ha ocupado la iglesia como un escalón. Como un Y la escalón. iglesia no es el escalón para enriquecerse, la iglesia es para llevar la gente a Cristo. Exactamente. Y lo que tenga o no tenga, es a nadie le importa, ni dónde comas, ni dónde desayunes. Ahora, creo que se nota el hambre. Se nota, yo también digo que se nota machín. Y es uno de los termómetros cañones, vato. Se nota, o sea, se nota. Ahora, no sé cómo manejas tú el varo en tu congre. Yo, bendito sea el Señor, todavía, porque entiendo que no siempre va a ser así y se lo he expresado a la iglesia y también lo entienden, todavía no tengo necesidad de agarrar un solo peso de la iglesia porque Dios me sostiene de lo de Marto. Hay veces que sí, ha habido algunos meses en 9 años contados con una mano, que sí, gracias a Dios, bendita sea el Señor de la iglesia, pude cubrir una necesidad mía. Sí, sí, sí. Porque yo no tuve chamba, porque alguna situación extraordinaria Sí. sucedió. Pero yo entiendo que estoy en una posición privilegiada de poder pastorear y que la iglesia no sea mi fuente De ingresos. de ingreso. Tú también estás en Sí, esa yo posición también. que la neta es privilegiada, porque yo he visto cómo pastores sufren de que su iglesia no se moche y no tiene ni para tragar. Sí, ese es un tema también muy triste. ¿Cómo manejas lo del varo? Yo soy muy transparente. O sea, yo sí le digo a la gente, banda, estamos pagando tanto de renta. Ah, sí. Banda, nos hacen falta 5,000 varos para pagar la renta este mes y nos quedan 2 servicios, móchense. Pónganse. Banda, quiero comprar un aire acondicionado para los niños y cuesta 5,000 varos. Ah, sí, igual. Banda, ocupamos sillas, banda. O sea, soy muy así, muy transparente.
¿Tú cómo lo manejas? Igual porque, bueno, ahorita obviamente la iglesia es chiquita, somos así como una familia, no tan chiquita, pero Son los Crooks, ¿cómo se llaman? no, somos los siempre bien. No, no es cierto. No, o sea, es una iglesia pequeña en donde ahorita, te digo, ya estamos en ese empuje de ya nos vamos, y bueno, mucho De tiempo buscar atrás su lo lugar hicimos. propio. Ajá. Mucho tiempo, yo puedo decirlo, lo cubría con mi ingreso, Exacto. con mi sueldo. Yo también los primeros años yo cubría. Después de la pandemia, bueno, hubo un retroceso en gente y en lugar, porque pues la iglesia ha variado mucho. Ahora, la iglesia no es como de la gente de ahí. En la iglesia vienen de Atizapán, vienen de Gustavo Madero, vienen de Ojo de Agua. El promedio de mi raza hace de 2 a 3 horas para llegar. Pues de la iglesia igual 1 hora. Les amo y admiro, vatos. Si eso no es hambre por el Señor. Entonces, como son gente así que vienen de lejos, pues es un poco complicado. Pero también nuestros servicios son los sábados, entonces eso complica un poquito el asunto. Pero, bueno, ahorita no hay tantos ingresos, pero normalmente... Pero es muy transparente. Pero sí, porque no necesitas más. Necesitas cubrir internet, necesitas cubrir la iglesia, el pago de la renta. Que ahorita ya estamos sobre eso, pero normalmente se ha manejado así, amigo. Igual. ¿Sabes qué? Nos cobran tanto de renta y llevamos tanto. Lo mismo. Sí. Que necesitamos pagar el internet. Ahora no alcanzó. ¿Quién se mocha? ¿Quién puede comprar? Ya, hay alguien que lo paga. Así, igual. Pero como decíamos, se nota cuando alguien se nota el hambre. Se nota el hambre por dinero. Ambición. Por la ambición. El usar la iglesia, como dices, para escalar. ¿Podemos decir nombres? Uy, no, necesitaríamos una lista, vato. Ahora ahí te va. Sin meter, ¿tú crees en las manifestaciones del Espíritu Santo? Claro, papá. Yo también. Ahora, ¿también coincides conmigo que muchos abusan y lo hacen de manera morbosa para jalar gente? Sí, pero yo creo que esa gente es más, lo hace de una manera ignorante porque provoca muchas cosas fuera de la iglesia. A ver. Por ejemplo, hay gente que graba esas cosas íntimas de la iglesia. Yo soy partidario que la administración, yo apago las cámaras. Eres de los míos. Yo siempre digo, mira, qué gacho que permitamos al diablo entrar en algo tan bonito y tan íntimo como lo es una manifestación del Espíritu. Claro. Entonces, y como entra, opino que entra, es que se hace morbo alrededor de eso. Y entonces, algo bonito, sí, muy íntimo de esa iglesia o de ese servicio en particular, de algo que pasó, lo pones en boca de todos y en burla. Y se hace chisme, se hace burla, se hace... Pero esa es inmadurez del bruto líder. Del pastor. Que lo transmite, que lo hace, que sube fotos, y yo digo sí, que arruina algo muy íntimo. Muy sagrado. Y de hecho yo insto a mi gente a que vivan esas cosas aún más íntimo. Sí. En sus tiempos. Yo las manifestaciones del Espíritu Santo más perronas que he vivido han sido aquí en esta alfombra. Es que son secretos. Exacto. Son la secretos. banda no entiende eso, ¿no? Pero yo siento que hay pastores que ya vieron que el morbo vende. Morbosos. Y usan ya nada más eso. Y todos los servicios son nada más búsqueda de manifestación. Y la palabra, ¿dónde queda, vato? Y si te metes a la palabra, vas a vivir eso más. Sí, pero, por ejemplo, hace unos días vi un meme que, la verdad, perdón, pero me hizo reír. Yo no soy de reírme mucho de los memes que hace la gente de la iglesia. Yo también. O sea, no soy... Pero me dio mucha risa uno. A ver. Se ve que están ministrando y hay un brother con una espada. Algo estaban ministrando, no sé, pero estaba con una espada. Entonces el pastor estaba con su Biblia orando y estaba haciendo esta seña. El otro vato estaba con una espada haciendo, no sé, solo estaba acelerada la imagen. Después había una hermana que pues se movía y uno entiende esos movimientos y eso, lo que está sucediendo. Pero la inmadurez de alguien es subirlo. Y le puso alguien lo corta, lo aceleró y puso de título,
cuando la maestra se va del salón. Ok. Y realmente, como estás en, en la secundaria, uno haciendo una cosa, otro haciendo otra. Amigo, yo muy botado. yo me enojo cuando alguien o se burla de cosas de la iglesia. Pero pues te dio risa. Pero eso yo dije, la culpa no la tiene el que lo hizo, la tiene el que la subió. Pues sí. Y le dije a mi esposa, mira esto, ¿a quién se le ocurre? Bueno, primero, ¿a quién se le ocurre? A un mexa, seguramente un mexa. Y la otra, digo, bueno, pues ni modo. Pero esas cosas son íntimas. Esas cosas son privadas. Entonces, yo creo que esas cosas son personales Qué bonita íntimas. forma de decirlo. Esas cosas son íntimas. Son personales de la iglesia, de Dios con la iglesia, de lo que sucede a veces en un servicio en particular donde el Espíritu Santo se mueve y hace de las suyas, Sí. y hay quebranto, y hay arrepentimiento, y hay reconciliación. Sí. Pero para mí es un gran termómetro, porque no sé, visito tantas iglesias que yo veo que empezaron muy sanas y Dios tenía esas manifestaciones y empezaron a abusar de ello como vendiéndolo como el atractivo de su iglesia, y ahí te va que empezó a pasar. Se sentían que ya no eran casi una iglesia válida, chida, sana, si no pasaban cosas. Sí, no. Y eso está mal. Sí, ahora también pienso que en la iglesia, obviamente las manifestaciones del Espíritu Santo son obvias. Ahora, no en todo. A ver, ¿cómo? O sea, creo que la iglesia, en las manifestaciones o el mover del Espíritu Santo es obvio, ¿no? Debiera ser. Bueno, sí, debiera. Ajá. Yo digo, es obvio que suceda. Hay gente que critica, es que se cayó, es que hizo así, es que hizo allá. Ahora, una de las cosas que yo siempre, mi esposa y yo siempre decimos es, tengan cuidado decir que algo que Dios hace no es Dios. Sí, a mí me da mucho miedo decir, porque Dios puede hacer lo que se le dé la gana, vato. Sí, amigo. Entonces, y eso es la verdadera blasfemia. Dios puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces, no... Que se lo atribuyas a la carne o a Satanás, un mover de Dios, eso sí, es peligroso. No, es peligroso. Yo cuando le dudo así de Dios, yo siempre es en mi oración, Dios, si esto es tuyo, pues qué chido y que le estés sirviendo a la gente y no sé qué. Si no es tuyo, guárdame, no sé qué. Si quieres hacer algo conmigo, estoy dispuesto. O sea, no sé, sí me he visto muchas veces en ese conflicto de no saber, pero no atreverme a juzgar. Sí, pero hay otra. Eso está muy chido. No podemos atrevernos a decir o a hablar. Pero yo creo que parte del circo tiene que ver el público. Hoy andas brillante, más de lo normal, amigo. Hoy andas brillante. Andas explicando con frasecitas así, pum, cosas que nunca había encontrado palabras para explicarlo. 10 otra vez, por favor. Para el circo... Para que haya circo... se necesita público. Necesitas que haber público. Yo siempre he sido alguien que observa, amigo. O sea, iba en el camión y yo iba observando al chofer, quién se subía, lo que están haciendo. Estoy en la iglesia y sin querer observo, porque esa es como mi manera de ser. Estoy viendo a mis hijas, observo qué están haciendo. Esa es mi manera de ser. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo un lugar donde yo me congregaba que... Ya valiste, dices que llevas 2. Llevo 2 y nada. No, hace algunos años, pero yo me daba cuenta. Eso sí, el pastor en ese tiempo, yo lo recuerdo, Chief. Y no era culpa del pastor, era culpa del público. El pastor empezaba a tocar gente y la gente, yo estoy seguro que Dios la tocaba Dios la porque tocaba era usado por Dios. Ahora no lo sé, no tiene muchos años que no lo veo. Pero yo vi muchos líderes que estaban jijiji, jajaja, y de repente ya venía y empezaban. Y se dejaban, sí. Y nada más estaban hasta con el ojito. Yo siempre he dicho que hay veces que el Espíritu Santo los tira, hay veces que el diablo los tira y hay veces que se tiran.
Exacto, sí. Existen las tres. Y yo los veía y yo me daba cuenta cómo estaban acá nada más esperando para caerse y para agradarle al hombre. Exactamente. Entonces llegaban conmigo y empezaban y pues yo no me caigo. Ajá. Y ahora yo de repente llega ese pensamiento, ¿estaré mal? Sí, ¿Por qué no me también. caigo? Sí, Y yo un día llegué a la conclusión, es que le dije, esa gente que está tratando de agradar al hombre está más preocupada por agradar al hombre qué agradable. que agradar a Dios. Entonces, posiblemente el que no esté mal sea yo. Ajá. Lo que entiendo es que yo le explicaba a una persona el sábado, le decía, creo que muchas veces ya no te caes porque tú reconoces al Espíritu de Dios, Ujú. has crecido en Él, entonces ya no estás te caes a la tan primera. Exacto. Ya puedes estar sin caerte, muy sensible a él. Y detectas que se está moviendo, que te está redarguyendo. Exacto. Y en una de esas enseñanzas es donde cuento que un día Dios me habló y me dijo, tú no me amas. Estaban todos ahí orándose, cayéndose, y yo estaba parado orando y Dios me dijo, tú no me amas. Y yo, Señor, tú sabes que te amo, acá la del apóstol. Señor, tú sabes que te amo. Me dijo, no me amas. Señor, todo lo que he hecho y tú no me amas. Tuve una oración increíble donde yo literalmente me vi por dentro y como mi espíritu se encorvaba y lloraba y decía, te amo, de verdad te amo. Y Dios me decía, pues esfuérzate más. En un tiempo donde todos tirados y tú yo de viendo pie eso y con yo eso. parado. Ajá. Yo dije, esto es increíble. Pero resulta, amigo, que un día fuimos a un congreso. Estaba el pastor, el mero picudo. Te voy a decir quién, pero lo voy a quitar para que sepan ahí. Fuimos a un concierto, a un congreso de la iglesia y estaba... Ok. Y yo a ese A mí me hombre, ha tocado compartir con él. yo lo respeto mucho. Porque pues es acá el chief y yo algunas veces vi cosas muy increíbles que orando sucedieron en lo natural. Pero estaba en una sala enorme y nos formaron a toda la iglesia, pum, pero mira, daba vueltas, yo creo que eran 2,000 personas paradas así de y vuelta. Entonces el pastor iba pum, 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 orando y todos iban cayendo. Yo estaba como en la tercera fila y pues no fui el único que no se cayó. Fuiste el único El único de que no se 2000. El único. Pero no sentí caerme porque voy a ser parte de agradar a la gente. Sí, pues sí. Obviamente me sentí mal porque fui el único que no recibió la presencia de Dios. Pero no, yo no voy a ser parte de algo que no siento. Porque he tenido mis experiencias con Dios en el carro muy profundas. Yo también. Entonces, si alguien tiene, no siempre te va a ministrar, pero también no puedes decir que no es Dios y tampoco no puedes decir que eres el superhombre. Más bien hay veces que... Ni que porque estás mal, no te caigas. No te caigas. Ahora, si no quieres pasar, pues no pases, pero no juzgues. Disfruta la presencia de Dios en tu lugar. Pero yo digo que son esas cosas en donde se vuelve todo parte de un show que tenemos que cuidar que no suceda. Ese es mi punto. Vámonos. Y es un gran termómetro, vato, porque sí arruinan cosas muy íntimas, como decías. Me gustó esa frase. Para que haya circo, o sea, para el circo se ocupa público. Entonces, es una responsabilidad de las dos partes. Sí, también podemos, amigo, ver en muchas iglesias la intención de la iglesia. También. La intención de la iglesia es hablar de Jesús, amarnos. Por ejemplo, algo que nosotros estamos haciendo en la iglesia es, seamos una familia, que nos preocupemos entre nosotros. Sí, habrá tiempo que vamos a crecer y no va a haber tanto tiempo para todos nosotros. Pero en el momento en el que nosotros dejemos de preocuparnos por lo importante que es la presencia de Dios, aprender, porque la iglesia se va a aprender, y de repente se pierde ese objetivo. Por ejemplo, yo he ido a iglesias en donde, no, pues va a venir Luis Miguel, va a venir Miel, va a venir... Luis. Te traicionó el subconsciente. Iba a decir Luis Miel. Miel San Marcos. Luis Miel, ajá. Iba a decir, va a venir Shakira, no sé,
Manny Montes, ¿sí Sí, sirve? algún salmista. Alguien. Y hemos estado ahí en el tema pues, de los shows que queremos y que hemos hecho. Pero vemos toda la intención del lugar en donde estamos. Porque hemos ido, por ejemplo, a conciertos en muchos estados, en el Estado de México, en el pueblo de no sé dónde, en la ciudad de no sé dónde. Y el organizador es una iglesia, el organizador es un pastor. Y mira, sano, él presenta a la iglesia, por ejemplo, Maranata, Ujú. y les bendecimos a todos, saludamos, dinámicas, y llega el cantante y el show y se acabó, vámonos. Ujú. Pero hay iglesias, hay lugares en donde invita al artista no para que ministre a la gente, sino para que sea el gancho para sacar a muchas gentes de sus iglesias. Sí, sí, se nota la Ha sido más intención. claro. Se nota la intención. A mí me ha pasado, vato. O sea, imagínate cómo se vive de este lado, como el invitado. Ujú, claro, E te imagínate presiona. que tú vas con la idea de Dios, Ministrar. úsame para llevar algo de parte tuya a esta gente, con las canciones, con la prédica. Y es horrible cuando te das cuenta que el pastor te está usando para otros fines distintos a los que tú mismo estás yendo. Claro. Y él te invitó. Y es una dinámica muy, muy extraña. Ajá, por eso te digo que se nota la Se intención de nota la iglesia. intención. Entonces, Tienes que ser sensible a ver las intenciones de la... sí, mucha gente hace conciertos en sus iglesias Nada más para para robar sacar gente. para sacar para gente. robar gente. Y eso es algo que también como iglesia tenemos que ver. Si en donde estoy solamente sirve un gancho para estar llenando el lugar, pues aguas. Aguas. Ahora, si están llamando gente nueva, ese es otro rollo. Eso es correcto, Sí, eso sí, es sano. sí, eso es chido. Sí, hay Pero- muchos que sí les ves esa intención de yo hago eventos Para gente pero nueva. para gente nueva, para jalar gente que no conoce. Le dicen a sus propios congregantes, trae a alguien nuevo. De hecho, al nuevo entra gratis. Exacto, Distintas unas dinámicas que se pueden hacer. Te das cuenta de Sí, la sí, sí. intención. Por eso digo que eso es también otro termómetro. O sea, no estamos hablando de ni balconeando la iglesia. Ahora ahí te va otra. que Pero sí ahorita pero me sí es surgió. importante. No, pues sí. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás en que como familias, ponle tú una familia de 5, papá, mamá, 3 hijos, ya son mayores de edad los 3 hijos, que vayan a iglesias distintas? O sea, ¿qué opino? Ajá. Pues yo creo que no está mal, pero tampoco está bien. O sea, lo ideal es que como familia, mientras vivan bajo el mismo techo, Ajá, o pues sea, no vayan está a la mal misma. porque se están congregando. Cada uno tiene un deseo distinto. A cada uno a lo mejor le alimenta distinto. Pero yo creo que en el orden está a que tú salgas donde la de... cabeza de hogar diga, Sí, que te sujetes y cuando te cases, ya. tú buscas tu iglesia con tu esposa. Cuando yo me casé, cuando me casé, mi esposa era la hija del pastor. Tómala. Y yo le dije a mi esposa, cuando nos casemos, No vamos a estar aquí. buscamos nuestra iglesia. ¿Estás de acuerdo? Y dijo, sí. Entonces, Está cuando bien. nos casamos, mis suegros fueron a Estados Unidos y no tuvimos esa dinámica de ya nos vamos porque se dio. Bendito es el Señor. Pero esa es mi idea de que una familia esté en la misma iglesia y cuando te cases, hagas tu familia, vayas. ¿Por qué? Porque es una bendición ir a la misma iglesia con tus papás. No, y creces a la par. Sí. Y sí. Y yo como creo iglesia lo pueden mismo. ayudar mejor como familia que solamente A es el que papá o la mamá. Exactamente. Exactamente. Bien contestado. Bien contestado. No, sí, coincido. Sí me toca lidiar con muchas familias que tienen pues situaciones especiales, contextos muy particulares, donde pues sí, los hijos vienen a lo mejor conmigo y los papás no pueden y van a otro lado, Sí. pero es complicado, por eso te lo preguntaba, porque Sí, la sí. neta, de repente es complicado. Oye, es que pues nos enseñaste esto y en tal iglesia a mis papás les enseñaron tal cosa. Sí. Y ahí me tienes, no, pues tú chécalo con la Biblia, mira, aquí dice esto, aquí dice, y luego se torna complejo, Confusión, sí. ayudar a tu gente es que- y guiarla Ajá. cuando muchos de su propia familia van a otro lado y no, y
Es que Les es enseñan complicado cosas que no. porque sí. O Porque se hay supone- veces que no es que les enseñen cosas que no, pero cada pastor también tiene su metodología de consejería o de Sí. llevar una situación en particular, Ajá. que no forzosamente una está mal y otra bien, pero crea, Sí, pero complica las cosas. mira, yo como papá, como adulto, yo de repente veo a muchos pastores. Entonces yo de repente observo, por ejemplo, he estado en eventos con otras personas y yo veo a muchos pastores y yo digo, yo nunca me congregaría con ese vato. Yo siempre pienso, yo no me congregaría con ese vato. O sea, yo creo que su carácter y mi carácter no lo haríamos. No lo haríamos. Porque tiene actitudes, tiene formas, ves a sus hijos y no, bueno, no es que me agraden, ¿verdad? Solo son así como ideas. Pero como papá, uno ve dónde están dando buen alimento y todos partimos de ahí, como dijiste. Ujú. Entonces, creo que a veces, como si el papá está en una iglesia, el hijo en otra, tú no puedes vigilar lo que comen tus hijos. Por eso la recomendación es que comamos todos en el mismo lugar y cuando tú madures, tú te vayas y escojas con lo que aprendiste. Te digo que hoy vienes inspirado. Tú no puedes vigilar el alimento. Sí, Eso ahí está. Qué mejor que en familia para que la cabeza de tu hogar, el que guía a tu familia, puede estar examinando lo que te están dando de tragar. Te digo, Jerry Velázquez, no, en serio. sí. Esos rancheritos que te echaste antes de empezar tenían algo. Y licuado de mamey Tenían sabidurinina. con sal. No, pues yo creo que es el clima, amigo, que está rico. Es ya. que sí, Estábamos así los dos yo creo que el clima. son los 12 episodios porque este es el segundo que grabamos hoy. Más la junta que tuvimos. Más una junta bastante Productiva. productiva. Es que no hace calor, ahora sí estoy bien cómodo. Sí, Está chido y también el silloncito. Amigo, estamos con todo, ya no sé qué más decir. Pues nada más eso, amigo. O sea, el estar o Ay, te tengo una A ver, buenísima, a ver. perdón. No, dime. Perdón, te interrumpí. Sí, como siempre, déjenme en paz, déjenme en paz. Él me aguanta y así me ama. Ahí te va otra que, ay, ¿cómo lo digo? Espérame. ¿Cómo ve? Ahí te va. Es una bronca. Dos jóvenes, Un camino. un camino. Se conocen en la iglesia. Empiezan a andar. Chido. Un noviazgo. O sea, una santo. joven y un joven. Una joven y un joven. Se conocieron en la iglesia. Empezaron a andar, No funciona. Y cortan. Y nunca he logrado que los dos se queden. O sea, si llega uno, se va. O sea, cortaron. Les es incómodo ya estar, sobre todo si es una iglesia chica. Si es una iglesia de miles de personas, bueno, ni me ves, ¿no? Ya vi que estás allá, pues yo me siento acá y del otro lado del salón y ya no nos cruzamos, no nos vimos, somos muchos. Pero en una iglesia pequeña, pues le vas a ver la cara, vato. O sea, el salón llega de aquí a allá, o sea, ¿sí me explico? Sí. Se sienten incómodos porque ya no andan, cortaron, compartían el mismo grupo de amigos, porque somos poquitos, y entonces siempre uno se va. Y luego esos jóvenes pues tienen familias que van a la iglesia. Entonces se acaba yendo toda una familia por una relación de noviazgo que no jaló. Y pues, ¿cómo los juzgas? ¿Qué les digo? O sea, eso me ha pasado 4 veces. Falta de paternidad. ¿De quién? Pues de alguno de los dos. O sea, de los chamacos. ¿De los que se van? Pero Pienso. cómo, por ejemplo, me ha pasado, o sea, cómo es obvio que se van a sentir incómodos. Pues sí, amigo, pero O sea, tú tendrían que tener la madurez para seguirse congregando Sí. hasta que se les pase y se puedan ver, pues igual y no va a ser los grandes amigos, pero pues, se puedan ver Sí. como familia en la fe y ya.
Lo que pasa que en el programa anterior dijimos que la paternidad lo que hace es dar seguridad, Sí, sí, sí. complementa lo que somos como personas, te quita los miedos, eso es lo que hace un padre. Entonces, yo me imagino, ¿no? O sea, la hija y tiene el novio. Imagínate tu hija. Tú le dirías, mi hija. A mi hija ya le había dado sus zapes y no lo dejo de andar O sea, con ningún gallán. Exacto, ¿Gañán? para empezar. No, pero de hecho me ha tocado que han sido, o sea, sinceras, buenas relaciones que le intentaron, ojalá, y pues se sienten incómodos. Si, tú como papá le dirías a tu hija, aguanta vara, estamos Sí. contigo, vamos a seguir aquí. Creo que como papá amigo debemos ver esa posibilidad. A ver, ahorita van a empezar y si terminan, ¿qué va a pasar? Ok. O sea, por eso te digo, como papá uno no puede ser ingenuo. Ah, mi hija ya anda con el hijo del hermano. Bueno, primero, para que sea mi hija y ande con el papá de ese hermano, el hijo de ese hermano, yo tengo que ver Sí. si no, le doy permiso a mi hija porque no cualquiera va a ser novio de mi hija. Exacto. Yo soy enojón, mi hija está chiquita. Pero bueno, ese es mi pensar. Entonces, a ver, mi hija, muy ilusionada ahorita, ¿qué pasa si se enojan? Ok. No, papá, O sea, pues no va a pasar. Si es un tema a conversar, Sí. la iglesia, ¿en qué pasa si no funciona? Sí, ¿qué pasa si no vamos con el pastor tiene que estar enterado del noviazgo? Sí, eso obviamente. Entonces, lo mismo, a ver, en el caso remoto que llegaran a terminar, ¿qué va a pasar? Ahí te va lo que he logrado otras veces que no pasó lo que te digo. Como tenemos 2 servicios, bueno, pues tú ven los miércoles, tú los domingos. Por eso creo que tiene que haber una edad. Pero, chale, vato, si es algo que digo. O sea, hubo un momento donde dije, puta, mejor ya que nunca anden, que se queden solteros siempre. Yo creo porque, pues no, digo, porque está chido conocer a alguien en la iglesia y Sí. tengo otros casos donde ya hasta se van a casar y todo. Y se conocieron en la iglesia, qué bonito. Y llevan un noviazgo en santidad y todo. Pero eso es lo padre de que empiece un noviazgo y termine en matrimonio. Pero no siempre va a ser así. Pero no siempre va a ser así. Por eso el permiso es muy, muy importante. Decir, ok, tú quieres, pero yo no estoy de acuerdo, los apoyo. Ujú. Porque lo que te dije un día, la gente, yo no creo que pueda ser novia de ese tipo, ¿no? Decía un pastor. Pastor, es que sí, pero a lo mejor es que él no. Bueno. Pero pastor, y cuando terminaron, Que te... a ver, hija, al que defendías, Ujú. ¿dónde está? Entonces, creo que ese punto sí es muy importante de hablar. Noviazgos. Noviazgos que quepa la madurez si no funciona, vato, que no arruine tu Tus familias. familia en la fe y donde la que has hecho tu casa como Sí, iglesia. y además, también el trabajo de los papás tiene que ser así. A ver, te sientas porque venimos y ya. ¿Qué crees? Que me ha tocado ya estos casos con jóvenes ya, digamos que muy adultos, independientes, que ya Ah. no vienen con sus papás, y pues sí, que no aguantan seguirse viendo la jeta y Entonces se aman y aún. se va. Y a veces, te digo, se va toda la familia, aunque ya no viven con sus papás, ya son Ah. independientes, ya todos, pero se acaba yendo toda la familia porque tronó con el novio o con la novia. Es lo que digo, falta madurez Pero en esa fíjate, gente. lo voy a abordar así. A ver, ya consideraron qué va a pasar si cortan y no Sí, funciona. un acuerdo, si se acaba, los quiero los dos quiero en el los mismo dos grupo, aquí. porque significa que no hay algo que no han sanado, que no Ajá, se pueden ver. Exactamente. Ahora, te digo, tienen que ser, yo creo que edades, porque si empiezan que con los 13 años, si empiezan a ser novios, No, por eso te digo, han sido ya la verdad adultos, noviazgos que yo les dije, puede funcionar. Lo pues están como en el buscando hacer trabajo, bien y aquí es todo. otro rollo. O ahí te va otra. Uno sí se pasó de lanza, o una, y fue infiel y todo el Híjole. rollo. Y me ha pasado normalmente que el infiel o la infiel ¿Lleva? se va. Ah, bueno, pues está bien. Sencillo. Gracias, Jerry Velázquez, en serio. Gracias. Está bien hecho. Este podcast fue para mí. No tienes idea cuánta luz me ha... No, está bien. que se vaya. Que te quite problemas. Solucionado. Este vato.
Muy práctico el asunto. Ok, Jerry. Ok. Entonces no voy tan mal, fíjate. No, palomita. No, es que cuento eso porque he sido Hijo. pastor de jóvenes. Fui pastor de jóvenes por manches. muchos años. Y después ya fui pastor titular, o como se diga, el pastor principal. Entonces, bueno, sabemos a veces abordar muchos temas. Hubo una ocasión en donde un chavo Ajá. empezó a andar con una chava de ahí. Entonces, yo le dije a este chavo, ten mucho cuidado con esta mujercita, porque es un problema. Ajá. Entonces, el muchacho romántico, el chavo llegó solo. La hija era hija de unos líderes de ahí, pero la niña, la chavita esta era hija, era un caso. Sí. Entonces, Una pichita. el muchacho habla con la mamá y la mamá le dice, pues yo no puedo garantizarte nada, porque yo no conozco el corazón de mi hija, y eso me hizo mucho ruido. Y dije, a ver, mi chavo, Sí, hablaste su con mamá- hablaste con la hermana y su mamá no conoce el corazón de su hija, entonces cuidado con ella. Ujú. Porque con esta señora hay dos temas. O la está tapando o la desconoce. Ujú. Ya, o sea, la misma reacción o forma de hablar de la mamá era un focote rojo para Sí. aguado, vato, ahí no es. Y este chavo Dios lo había sanado de dos cosas. Lo sanó de los pulmones. El pastor oró por este vato y Dios lo sanó de los Sanó. pulmones. Los pulmones estaban colapsados. Volvió a inflarse los pulmones. El chavo tenía cáncer, oramos y mira, se desapareció. Empezó a andar con esta escuincla. ¿Y qué crees? Regresó todo. Se cayó, chavo. Se alejó de Cristo. Chale. Regresó. O sea, ¿por qué? Porque este muchacho me decía, pastor, yo la amo de a de veras, la amo por las buenas. Y literal, esta muchacha se me desviste. No manches, sí, pues. Te dije, vato, te dije. Pero son cosas que aprendemos en el pastorado con los jóvenes. Entonces, ¿cuál fue la reacción? El chavo se alejó, esta chava se casó con un tarugo, otro tarugo de ahí de la iglesia, y fin del cuento. Uno sin Cristo y otro saber cuánto duran. Chale. Y no qué mala mala onda, sino porque sabes que es gente, o bueno, en ese tiempo era gente que no conocía a Cristo. Solo iban a la iglesia, pero no conocían a Cristo y armaron muchos problemas. Entonces, pues, ¿qué? Otra que, bueno, le pasó al primo de un amigo que pastoreaba una iglesia de unas 100 personas en Ahuizotla, Naucalpan, y su nombre empezaba con la mirada. Es el primo de un amigo. Sí, sí. No, hay otra que me pasa mucho, y seguro pues, seguirá pasando, que se van cuando hay conflictos entre ellos por alguna situación. Me pasa mucho. Tristemente, y lo digo así abiertamente porque no creo que es el único, hay hermanitos que ya les gustó vivir de prestado y que ven a la iglesia como un lugar donde nada más pedir chichi, pedir varo, andar ahí, y de hecho hasta andan cazando cuando llegó alguien nuevo para una nueva víctima. Sí, para Y préstamo. yo enseño lo que la Biblia dice y no pidas prestado, ni prestes. Si le vas a dar a alguien, dalo, regálalo, porque... Y me pasa mucho que se van porque tuvieron un conflicto con un hermanito que le presté y no me pagó y no sé qué. Y ahí vienen a acusarse uno al otro, y uno ahí parece niñera más que pastor, arreglando ahí conflictos. Y se van de la iglesia por algo. Digo, puso un ejemplo ahorita de préstamo de dinero, pero por algún conflicto que tienen con alguien en la iglesia. ¿Qué opinas de esas cosas? Igual debe ser algo que no te... Pues es que hay que poner, yo digo que hay que poner reglas. O sea, aquí nadie, como dijiste tú, ¿no? Si sí, ves que el patrón es ese, yo digo que hay que poner reglas. Yo las he puesto, pero pues hay veces que... hay veces que cuando ya surge un conflicto puedes poner reglas, pero Sí. cuando es la primera vez de algo... Yo creo que a tienes que veces no. poner reglas sin que estén puestas, sino que se sepa en la iglesia que eso no se debe Que hacer. eso no se debe hacer, exactamente. Pero es algo, a lo que voy es que es algo común que siempre va a pasar, ¿va? Sí. Conflictos entre hermanos hermanos. que haga que uno ya no quiera, Sí, siempre va a haber. Pero hay que manejarlo de la manera, creo que más sabia, para que se queden ¿no? y se reconcilien. Y si no, pues digo, siempre va a haber un sacrificio, ¿no? Decir que alguien se va a tener que ir. Esa es la cosa.
cosas. Pero bueno. Siempre va a haber yo procuro eso, que se reconcilien, pídense perdón, ámense, Ámense. Pero, chale, está perro. Hay veces que es bien triste cuando, a lo que voy es, como pastores es bien triste y gacho, cuando se fueron y ni siquiera fuiste tú el culpable, No. Tuvieron conflicto ahí con alguien, fueron. ya sea como el noviazgo que decía, y tú así de chale, vato. Sí, es que somos personas y como personas vamos a tener conflictos. El asunto es que los conflictos los hace las personas que no han conocido a Cristo. Toma la barbón. Te digo que andas fino, andas con la puntería fina, acertada. No, pues es que es lo que vemos, o sea, como pastores es lo que vemos. Quien hace un conflicto es quien no conoce a Cristo, porque si lo conoces no lo harías. Sí, serías, como dice la Biblia, pacificador. Y no lo eres. Y no un conflictivo. Entonces, si te vas de la iglesia o te vas a ir, ora. Busca a Dios y pide el consejo. Y vas a estar bien. Te tengo una última que me ha pasado. Échale, amigo. Ahí te va. Hablamos de termómetros que debes analizar y orar con Dios para ver si te vas, si no te vas. Que había unos que hasta decíamos, esta ni se ora, vato, violencia, Sí. etcétera. De hecho, la mayoría de los termómetros como que no son muy para orarse. O sea, si te están enseñando algo antibíblico, ¿qué andas orando? Lárgate. Si hay violencia, ¿qué andas orando? Llégale. Lárgate. Si estás sobre el dinero, lárgate. Me ha pasado gente que llegaron de visita, se congregan en otro lado. Pero como somos una iglesia pequeña que está creciendo, hay más oportunidades de servicio. Sobre todo porque estamos creciendo por las buenas, haciendo eventos evangelistas, haciendo labor. Entonces, en lo particular me pasa mucho que me dicen, no, oye, yo me congrego en tal iglesia, pero en mi iglesia no hacen esto. Entonces, siempre ocurre de, ¿puedo acompañarles? Pues sí. Digo, o pídele permiso a tu pastor, o no sé. Ay, o sea, aquí ocupamos manos, pero, pues, o sea, tampoco te voy a prohibir que me ayudes en la calle o que me dones algo para los de la calle o de lo que hacemos. Pero, pues, no sé, habla con tu pastor o pídele chance, o yo no tengo problema, pero ya se nos fue una. Ya se acabó la pila. Ya se acabó. También esa ya ves. Ya va a valer queso. Bueno, quieren cambiarse solo por servir. No, donde están sí les dan buena palabra, donde Solo la razón del cambio es nada más servir. ¿Qué opinas de eso? Tienen que orar. Que Dios confirme. Sí, yo creo que sí. Sí, porque puede ser tus emociones y no puede ser lo que Dios tiene para ti. Perfectamente contestado, terminas porque ya terminó el tiempo. No, sí, ahí sí va. Tenemos que orar, sí, orar y que Dios te confirme. Pregúntale a Dios y solito el pastor te va a decir, cuídate mucho. O te va a decir, esta es tu casa y a lo mejor te dan lo que tú estás esperando. Pero hay que orar. Amigo. Qué chido. Estuvo chido el tema. Daba mucho para hablar. Tengo muchas más preguntas, pero te las haré en privado. En el volumen 2. Bendiciones. Es su eco vacío. Sepulcros blanqueados, su justicia es un teatro. Quieren dar miedo, pero el miedo ya no manda. Rompo cadenas, quemo sus dogmas. Y desde el púlpito contra suenan las bombas. Libertad. 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 Libertad.